Buenas tardes, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien, que estén gozando este hermoso día. Saludamos a los que se van a conectar en directo como a los que nos van a escuchar más adelante. Y pregunto, ¿eres tú hueso seco? La Biblia dice en Ezequiel 37 del 1 al 6, el poder del Señor vino sobre mí. El Señor me sacó de la ciudad por medio de su espíritu y me llevó al valle. El valle estaba lleno de huesos humanos. Me pasó por donde estaban los huesos, todos alrededor de mí. Había muchos huesos por todo el valle y estaban completamente secos. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir de nuevo estos huesos secos? El Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen el mensaje del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. Voy a hacer que entre en ustedes aliento de vida para que tengan vida de nuevo. Les pondré ligamentos, los cubriré de carne y piel. Pondré en ustedes un espíritu que les dará vida. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Este pasaje nos habla de una ocasión en la que Dios llevó al profeta Ezequiel en el espíritu de Jehová a un cierto lugar con el fin de encomendarle una misión de gran trascendencia. El Señor le muestra al profeta un valle que estaba lleno de huesos y le dice que profetice sobre ellos y que diga, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y a continuación expone su plan. Dios haría entrar espíritu en aquellos huesos y vivirían y podrían y pondría tendones sobre ellos y carne y finamente los cubriría de piel, es decir, restauración total. Y sabrían ellos que Él era Jehová, Dios Todopoderoso. Quizá podamos tratar de ponernos en el lugar de Ezequiel en esos momentos. ¿Qué quiere decirme el Señor? ¿Cuál es su propósito al mostrarme estos huesos secos y decirme que los va a revivir? ¿Cuántas preguntas pasarían por su mente? Entonces Dios le dice, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. El amado pueblo de Dios, la desobediencia y el pecado los había llevado a ese estado, trayendo pesar y dolor al corazón del Señor. Muertos y alejados de Dios, condición de hueso seco. Y según afirmó el profeta, secos en gran manera. Su condición era realmente deprimente. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, persistía en darles vida. Y este fue su mensaje por medio de Ezequiel. Por lo tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, pueblo mío, yo abriré sus tumbas y te sacaré de ellas con vida para que regreses a la tierra de Israel. Y entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Les daré mi espíritu y se establecerán en su propia tierra. Sabrás que yo, el Señor, he dicho y cumplido todo esto. Esto es lo que afirma el Señor. Vida abundante, reposo, paz, bendiciones, victoria total. Solo está disponible cuando vivimos bajo el amparo y la protección del Señor. La Biblia declara que cuando el hombre está alejado de Dios, está muerto. Y Él es el único que puede darle vida. Con ese fin envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de su muerte en la cruz del Calvario reviviéramos vida eterna o recibiéramos. Así declara Efesios. Y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu condición espiritual en estos momentos? ¿No conoces a Jesucristo como tu Salvador? ¿Te has alejado de Dios? ¿Sientes que te has ido desnutriendo? ¿Acaso como la hierba sin agua te has marchitado? ¿Te sientes como los huesos secos del pasaje de hoy? Es posible un avivamiento. Aún los huesos secos pueden revivir. El Espíritu de Dios trae vida y vida en abundancia. Lo primero que Dios dijo a Ezequiel que profetizara a su pueblo fue, oíd palabra de Jehová. Pongamos pues atención a la palabra de Dios Todopoderoso. Y en ella, y solo en ella, está el poder que revive, que levanta de los muertos, que vivifica.
Dios es el único que puede cambiar tu lamento en baile, las tinieblas en luz, tu tristeza en gozo, y tendrás nuevas fuerzas. Levantarás alas como las águilas, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás, como lo dice Isaías 40:31. Entonces, hermanos, escudriña la palabra de Dios cada día de tu vida. En ella está el aliento para tu espíritu. Busca el rostro del Señor en oración todos los días. Pasa tiempo en comunión con Él y permite que la paz y el gozo de tu Santo Espíritu inunden tu corazón. Vamos a orar. Padre Santo, yo no quiero ser un hueso seco. Yo anhelo disfrutar de la vida en abundante que tu Hijo vino a traernos, Señor. Te ruego que me llenes de poder, de esperanza y de gozo en tu Santo Espíritu para poder ser yo un testimonio de vida en el mundo y honrar y glorificar tu nombre siempre, Señor Jesús. Esto te lo pido en el nombre del Señor. Amén, amén y amén. Amén. Una vez más, los dejo en compañía, como siempre, de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Amén. Amén. Muy buenas tardes a todos, hermanos. Reciban un cordial saludo desde aquí, desde Dotán, nuestra sede rural en el municipio de Machetá, en la vereda Mulatá Alto, Mulatá, con tilde en la última A. Entonces, un abrazo cordial, espero que todos estén disfrutando de la presencia de nuestro Señor, pero sobre todo, hermano, que estemos gozando nosotros de su palabra y dándonos cuenta de que la palabra es mucho más que simplemente un libro escrito. La palabra de Dios es su voluntad expresada a través de la escritura que inspiró en hombres para que la escribieran. Y eso es lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Por lo tanto, se hace vital aprender, estudiar, mirar, revisar en ella. Y el Señor ha prometido que si lo hacemos, sencillamente, pues, Él nos va a dar sabiduría para aprender lo que Él nos quiere enseñar. Porque no es tan sencillo simplemente leerla, hay que meterse de profundidad y poder conseguir toda esta esencia, alimentarnos de ella, como dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Entonces alimentémonos porque la Biblia habla es de Jesús. Y eso es lo que da vida y vida como la que quiere el Señor, no como la que el mundo nos quiere enseñar y nos lleva en esa dirección. Y hoy en día más que nunca, pues la gente va en esa dirección. Entonces estábamos hablando de, comencé hace 8 días, el sábado, sobre qué significa un ministerio, qué es el ministerio. Porque en la Biblia vamos a encontrar esa palabra. Y como les dije, Jesús es más que un hombre que existió en esta tierra hace más de 2000 años. Y, y fue tanto el impacto que ha marcado la historia de la humanidad, sin importar si algunas personas creen en que es Dios, que vino en forma de hombre, a enseñarnos su propia existencia, su plan para todas las naciones, para todas las personas. Perdón. El plan también nos viene a enseñar quién es el enemigo, el plan del enemigo para que el hombre esté distanciado de Dios y el plan para toda la humanidad. Y cómo lo hizo, cómo lo desarrolló, nos descubre la verdad, nos descubre la mentira, nos enseña a ir por la verdad que es Él. Dios no puede mentir, Dios no puede engañar, porque Dios es perfecto, es inmutable. Entonces, si pasara una de estas cosas, pues entonces ya no sería Dios, ya no sería perfecto. Por eso hay un solo Dios, ¿sí? Un solo Dios, porque Dios tampoco fue creado y sobre Él no hay nadie. De Él emanan todas las cosas. Pero solo aquellos que pueden conquistar su propia incredulidad para conocerlo, entenderlo, creerle, serán los que compartan esa eternidad junto a Él. Lo invito a que lo hagan, porque la Biblia es rigurosa en advertir todo lo que va ahí, lo que ha estado sucediendo y seguirá sucediendo, y qué va a pasar con las personas que decidieron creer en ellos mismos, en lo que fuera que creyeran, y no creyeron a Dios. Entonces, todas estas personas, los que han confiado en todo, menos en Él, seguirán las consecuencias de sus propios designios. Dios no los va a castigar. Ellos decidieron
Pero Dios va a poner esto en orden un día. Escogieron un día qué hacer de su vida. Y en la misma presencia de Dios, a todos nos quedará muy claro lo que hicimos, lo que creímos y lo más importante, en quién confiamos. Y conoceremos muy bien, perfectamente bien, sin que nos estén explicando quién es Dios. Porque la Biblia dice, en ese día veremos tal cual son todas las cosas. Ahora, sobre Jesucristo, déjenme citar unas cuantas escrituras. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo dijo y se profetizó de él en Juan 6. Tome nota, Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. En Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca jamás tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá jamás sed. En Juan 6:48, yo soy el pan de vida. En Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida al mundo es mi carne. El profeta Isaías, uno de los principales en la Biblia, dijo 700 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesús, en el capítulo 53, versículo 10, con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, permanecerá eternamente y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Los apóstoles, después de Jesús, dijeron algo muy interesante. Y solamente, como les dije, voy a citar unas cuantas escrituras. Perdón, aquí me tomo un momentico. Citaron unas escrituras y esas escrituras hablan muy claramente sobre Jesús. Pónganle cuidado a lo que dijo esto. Cuando ellos entendieron, cuando comprendieron, el Espíritu les revela quién es Jesucristo, empiezan a hablar. Y en primera carta de Pedro, por ejemplo, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. De Efesios capítulo 2, versículo 15, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En Colosenses capítulo 1, versículo 22, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Mire qué importante estas escrituras. Todo el centro, todo el protagonismo, todo está elaborado en Cristo, por Cristo, para Cristo. Y esto nos permite estar en paz con Dios. No es nuestra justicia. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición a favor de nosotros, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. En primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, por la herida del cual fuisteis sanados, para que habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Ojalá hayan tomado nota de todas estas escrituras porque es bueno meditar en ellas y son espectaculares, son grandiosas. Esto es la verdad de Dios que nos está siendo revelada. Nos da el entendimiento, pero es cuestión de cada uno creerlo o no creerlo. Y aquí está, en estas escrituras, en escrituras como estas, porque hay más en toda la Biblia. Ahí está expresada la justicia de Dios. La justicia de Dios, toda la ira se aplicó sobre Jesús en el madero. El Cordero perfecto, no tenía culpa, Él pagó por los demás, porque esa era la condición, sin mancha, sin arruga, sin pecado.
no violó la ley, la cumplió. Al cumplirla, cumple las exigencias para que se aplique la justicia de Dios. Derrama la sangre, esencial para la redención, para el perdón de los pecados. Así que si yo creo en esa justicia de Dios que se dio a favor mío, la recibo, yo entro en los planes inmediatos de Dios de una eternidad junto a Él. Soy perdonado eternamente, pasado, presente, futuro. Y como les dije, unas cuantas escrituras solamente para resaltar la importancia de conocer a Jesús, el Cristo. Jesús, el que muere en el madero, el Cristo que resucita victorioso. Y por medio de él entender el plan de Dios, su verdad y lo que desea para todo aquel que decide creerle. Así que no estoy hablando de un método, no estoy hablando de una religión, no estoy hablando de un proceso, de una doctrina en específico. Estoy hablando de la verdad de Dios que quiere que todos entendamos. Sin embargo, tenemos que entender que aquel que se hizo hombre para enseñarnos su existencia, o sea, como dice la escritura, vino, se hizo, era Dios, se despojó, se hizo como nosotros, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose en forma de siervo, o sea, como nosotros. Usted solo imagine esto, piensa en esto, el Dios grande, todopoderoso, y que creó todas las cosas, eh, achicándose, haciéndose pequeñito, así como nosotros aquí en la tierra. Todo para enseñarnos quién es, todo para enseñarnos su voluntad, todo para enseñarnos su justicia, todo para darnos un acceso al Padre. Es la forma de reconciliarnos con Dios porque Él ya se reconcilió con nosotros, enviándose Él mismo en forma de hombre a morir en la cruz. Por eso Jesús se convierte en la máxima, en la prioridad de todo ser humano, aunque los humanos, la gran mayoría, no lo entienden, no lo creen, no lo reciben. Ahora bien, y conectando con lo que inicié el sábado pasado, ministerio, ministrar, es el servicio que vino a ofrecer Jesús a todos. Por eso es importante entender lo que esa palabra significa, debido a que cuando leemos la Biblia la vamos a encontrar esta palabra aplicada en sus diferentes formas, en sus diferentes formas gramaticales. Por ejemplo, citando otra vez la escritura, una parte de la escritura que cité hace 8 días, en la segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 8 dice, segunda carta a los Corintios 3, 8, ¿cómo no será mayor, no será, perdón, cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Si en su Biblia lo lee, ese Espíritu está con E mayúscula, siempre va a significar el Espíritu Santo. ¿Cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Ese es el ministerio de conferir, de conceder justicia, lo cual significa que Dios concede su justicia obtenida satisfactoriamente en la cruz por medio de Jesús, el Cristo, para cubrir con esa justicia al hombre pecador que sabe que no tiene carta de presentación ante Dios por su humanidad caída o pecadora. Con esa justicia que nos cobija, podemos entrar en la presencia de Dios todo el tiempo, estar en su presencia. Y Él viene a morar en nosotros, el Espíritu Santo. Obviamente, entonces estoy hablando de algo sobrenatural, ¿sí? Esto no lo puede producir el hombre, es sobre lo natural, está encima de lo natural, es Dios obrando, haciendo, que solo Dios pudo lograr en sí mismo, por sí mismo, para Él mismo, donde los beneficiarios de todo este plan somos los que entendemos y creemos lo que hizo Jesucristo en la cruz. Porque esa es la justicia de Dios. Es cuestión de fe. No es cuestión de sentir, no es cuestión de, a mí me parece o no me parece. Es cuestión de entender, de escuchar, entender, de creer, recibir y vivir bajo esa condición. No es si el pastor lo dijo o no lo dijo, no es si el pastor me dijo,
usted es salvo. No, yo ya entiendo, por lo tanto, le creo a Dios, recibo su justicia. Entonces, yo lo único que hago es transmitir la verdad. Yo no soy el que declara a nadie salvo, porque cada persona acepta o no la salvación que Jesucristo le está dando. Y como le digo, esto es por medio del entendimiento y porque le creo. Entonces es un asunto simplemente personal, individual, íntimo, de escuchar atentamente, entender, tener la humildad para recibir y vivir conforme a esa su verdad. Dice la Escritura que entonces pasamos a ser hijos de Dios, o sea, nos adopta como sus hijos. Entonces ya no estamos en cualquier condición. Cuando un niño es adoptado por una pareja, queda en completa cobertura de esa pareja, en todos los aspectos, espiritual, emocional y físico. No es simplemente un acto de bondad, no, es más que eso. Entonces, eso pasa cuando nosotros decidimos creerle a Dios. Entonces aquí, como usted puede determinar, y si medita un poquito, aquí no existen rituales. No hay nada que hombre alguno pueda hacer fuera de creer en lo que Dios hizo en la cruz para tener ese acceso a Dios. Un acercamiento basado en el amor, la confianza y la seguridad que otorga saberse perdonado, amado por el Creador. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Conceder al que cree esa justicia que proviene de Dios. Otro pagó por mí. Él la concede, yo la recibo y vivo bajo esa justicia. Y eso es exactamente lo que enseña el Evangelio. Como les he explicado, Evangelio es buenas nuevas, una noticia buena, algo que no conocíamos, que vino a traer Jesús y lograr de manera efectiva el Jesucristo. Jesucristo, el que murió y el que resucitó. Entonces note por favor que la justicia de Dios no se fundamenta sobre una base presuntiva, sino más bien sobre una base de su justicia, una justicia que no da lugar a que el hombre la califique según su parecer. Si lo cree o no, ese es su asunto, pero no tiene cuestionamiento. Ese es el plan de Dios y por eso Él lo deja expresado, lo deja con testigos para que, para que todo el mundo la conozca. Si la gente lo acepta o no, ese no es su problema. Ese es su problema. Porque esa justicia solo se logró una vez, pero para siempre, por medio del sacrificio del Dios que se hizo hombre para morir por todos nosotros en la cruz y así perdonarnos nuestros pecados. Así que Jesús fue el que no cometió pecado, aún estando en condición humillante en forma de hombre. Y lo digo de esa manera porque usted, yo y todos nos equivocamos todo el tiempo. Estamos en un cuerpo sujeto a humillación, nos enfermamos, erramos, eh, no creemos, si creemos, decepcionamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un cuerpo de humillación, ¿amén? Del cual vamos a ser liberados. Jesús fue el que no cometió pecado. Jesús fue el perfecto. En esa, su santidad, su humildad, porque Él se sujetó en forma de hombre a la voluntad de Dios Padre. Bueno, lo que lograron que su justicia imperara sobre el ministerio que nos condenaba, como era la aplicación de la ley santa. Y santa porque es perfecta, santa porque expresa la voluntad y el carácter de Dios. Pero nadie puede vivir por medio de la ley, cumpliendo la ley. Nadie pudo, ni podrá jamás cumplir la ley a cabalidad. Por eso la redención obtenida en la cruz ahora es, como dice allí en segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 12. Segunda carta a los Corintios 3, 10 al 12 dice, en efecto, lo que fue glorioso ya no lo es. Si se le compara con esta excelente gloria, y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo,
cuánto mayor será la gloria de lo que permanece. Así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. ¿De qué está hablando esta carta? Pues si la leemos completamente, está hablando de la ley, el tiempo de Moisés, cuando se enseña la ley, y la gracia, la venida de Jesucristo y la justicia obtenida por medio de Jesucristo. Hace una comparación. Cuando es mostrada la ley, cuando Dios revela la ley, es decir, el estado del hombre pecaminoso, cómo se estaba relacionando con Dios, cómo Dios exigía su relación con él y cómo la ley exige el comportamiento con los demás. Dice aquí que estaba desvaneciéndose, por eso Moisés cubrió su rostro, porque al principio brillaba, pero él sabía que se estaba desvaneciendo y no iba a permitir que los demás vieran cómo se desvanecía. ¿Amén? Se iban acostumbrando. Cuando Moisés se quita el velo ya ni se acordaban. Entonces la justicia de Dios es para siempre sobre todo creyente. Por eso dice que esa gloria permanece. Porque ¿cuál es la gloria que permanece? Pues la de Jesucristo. ¿Cuánto mayor es esta? Y resucita una sola vez y para siempre siendo Él, convirtiéndose en el sumo sacerdote eterno que intercede por toda la humanidad. Entonces, ¿qué es sumo sacerdote? Recuerden que en el Viejo Testamento se presenta toda esta figura en el templo, había sumo sacerdote, habían otros sacerdotes, etcétera. Había todo un proceso de sacrificios de animales y de ofrendas y toda esta cuestión. Y había un solo sacerdote y ese sacerdote también tenía, ese sumo sacerdote también tenía que pasar por su propio proceso de purificación, sacrificando un animalito y todo, y sus pecados eran perdonados solamente por un año. Si el hombre entraba al lugar santísimo sin haber hecho ese proceso de purificación, ahí moría en la presencia de Dios, porque Dios no admite pecado. Entonces esta fue una gloria. Pero cuánto más la gloria en Jesucristo que perdura por siempre. Esa se desvaneció. Amén. La ley de la justicia se desvaneció. ¿Cuál es la ley de la justicia? La justicia de la ley exige nuestro esfuerzo, nuestro compromiso con la ley. Y si fallamos, morimos. Pero cuánto más aquella gloria que aquel que paga por nosotros, da su vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados y perdura por siempre. Entonces, a diferencia de la gloria que trajo la ley en el tiempo de Moisés y que se iba extinguiendo, por esa razón Moisés cubría su rostro, nos permite tener claridad sobre el mensaje de salvación. No hay que permitir por ningún motivo que nada ni nadie quiera llevarnos, quiera volvernos a la humanidad, a las personas, a sujetarnos a la ley. Es que usted tiene que cumplir los 10 mandamientos, es que usted tiene que cumplir otros 600 y pico de mandamientos, es que usted además tiene que cumplir lo que a nosotros nos parece que tiene que hacer. Usted no tiene que sujetarse a eso. Usted lo que tiene que sujetarse es a Dios, bajo la influencia del Espíritu, cuando es, por eso leemos la palabra. Entonces, por eso no debe haber mala interpretación en esta declaración, porque la gracia, el amor recibido en el corazón por creer en lo que Dios hizo en la cruz, no invita a vivir la vida loca, sino más bien una vida bajo entendimiento de lo que no sirve, de lo que no conviene a nuestras vidas y nos lleva a una vida por un camino de justicia de Dios, de rectitud, porque Dios nos guía por él. ¿Y qué pasa si fallo, hermano? Pues abogado tenemos para con Cristo Jesús. Ya hemos sido perdonados. Levántate y sigue adelante. No, Dios no recuerda nuestros pecados. Eso no nos da libertad para entonces volvernos criminales, volvernos unos pecadores, volvernos injustos, violentos, etcétera, etcétera. Porque entonces usted está desconociendo la voluntad de Dios. ¿Amén? Y esto, si no nos sujetamos a esa verdad que el Señor nos enseña y que el Espíritu nos revela, no nos lleva a la presencia eterna junto al Padre Celestial. La Escritura habla claro diciendo en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 18. Ponga oído a esto. No como Moisés, quien ponía en velo un velo sobre su cara para que los hijos de Israel no pusieran sus ojos en el fin de lo que sería abolido,
¿Qué sería abolido? La ley. Pero sus mentes se entorpecieron. Pues hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, la ley, permanece el mismo velo no descorrido, el cual es abolido solo en Cristo. Y aún hasta el día de hoy, cada vez que es leído Moisés, la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Mas todos nosotros, con la vista descubierta, nos vemos reflejados en la gloria del Señor. Vamos siendo transformados a la misma semejanza de gloria por medio del glorioso Espíritu del Señor. ¿Qué es todo esto? Antes era la ley fue enseñada, no cumple la ley, muere. Cuando vamos otra vez a Moisés, tenemos un velo, hay condenación, hay exigencia. Cuando es quitado el velo por Cristo, creemos en Cristo, tengo libertad, ya no estoy bajo condenación. Y Él, el Espíritu, viene a morar en mí y me va ayudando en mi proceso diario, en esa transformación que es exigida por Dios. Yo ya tengo el Espíritu de Dios. El antiguo pacto lo que hace es exigir, mas no conceder justicia al hombre pecador. Así que cuando no existe y se logra cumpliendo la ley 100%, entonces condena, maldice. Porque dice en Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que no pertenece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe, porque la ley no es por fe, sino el que las haga vivirá por ellas. Entonces no es por obras. Amén. Si usted dice, bueno, yo no robo, pero incumplió las otras leyes, usted está bajo condenación, usted está muerto. Pero si usted acepta la voluntad de Dios, que es yo morí por ti, yo pago por ti, ven, créeme y vive como yo te enseño, usted ya está justificado ante Dios. Por eso la obra redentora en la cruz, todo el proceso, incluyendo la resurrección, que significa victoria, concede la justicia de Dios a todos los que le crean, no crean que existe, porque todos hemos pecado ante Dios de alguna manera. Al menos una vez, si usted es muy perfecto, revise. Pudo haber tenido pensamientos perversos, pudo haber dejado de hacer lo que es bueno aun cuando sabía que era bueno, o pudo haber hecho cosas malas. En cualquier cosita que usted hizo mal ante Dios, usted está bajo la ley si no recibe el perdón de Dios. Donde hay justicia hay vida, y donde hay justicia y vida también hay libertad. Ese es el ministerio que da vida y vida en abundancia. Así que ahí les dejo este tema por ahora. Seguimos dentro de 8 días. Pero analice, hermano, analice qué es lo que usted está creyendo. Analice en quién está poniendo su confianza. Si es verdad su fe o no. O sea, no se trata de que usted sea de un momento a otro perfecto. A usted se le van a ver errores. Pero el Espíritu Santo, dice la promesa, va a irnos transformando de gloria en gloria. Amén. Aquí les dejo esta información vital, importante. Si nos quiere escribir, déjenos saber su inquietud. Aquí está el correo, solo yo lo manejo. Así que le garantizo reserva. Esto no es publicado para nadie. Y damos gracias a las personas que nos ayudan de esta manera. Y instamos a otros a que se unan a esa fe y sigamos adelante, porque somos bendecidos para bendecir. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por esta nueva enseñanza, que a mí me parece siempre la enseñanza de la palabra extraordinaria, y ojalá sea de impacto en su vida. Señor, yo te doy gracias porque tu palabra ha sido enseñada, ha sido expuesta. Solo oro para aquel que la está escuchando pueda entender que solo a través de Cristo puede hallar esa libertad, esa paz y esa confianza
que tanto el mundo está buscando terrenalmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.